Nuestra siguiente ponente es doña María da Pena Gómez. Ella es jefa del área de Recursos Humanos y Formación. Hoy nos va a hablar de la situación actual y retos del empleado público, la necesidad de cambiar el modelo de selección en el Ayuntamiento de Vigo. Ella participa en distintos equipos de trabajo, en organizaciones nacionales, internacionales, y lo hace con el objeto de promover el análisis y la investigación en el ámbito de los recursos humanos y también la gestión del talento, entre otros muchos aspectos. Ha publicado artículos relacionados con la planificación, la gestión pública local e igualmente ha participado en numerosas jornadas como ponente, o sea que tiene un currículum muy dilatado y muy rico. María da Pena nos va a orientar esta mañana sobre la necesidad de aplicar innovaciones en los sistemas de selección de empleados públicos para fomentar la atracción del talento a las administraciones públicas. Con ustedes, doña María da Pena Gómez. Ella nos va a presentar esta ponencia que tienen ustedes aquí, situación actual y retos del empleado público, la necesidad de cambiar el modelo de selección. Cuando quiera. Gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por vuestra presencia, asistencia. Veo muchas caras conocidas por aquí, Mercedes, Cejudo, Begoña Balbé y seguramente algunos más que nos conocemos de jornadas, congresos o conferencias, pero que en estos momentos no os identifico. Me gustaría, en primer lugar, dar las gracias al Cabildo Insular de Gran Canaria, a su presidente y a la consejera de Recursos Humanos por la invitación para participar en estas jornadas tan interesantes. La verdad es que me habría encantado haber estado ayer aquí porque el haber escuchado todas las ponencias pues, de los intervinientes, en especial de Rafael Santandreu, relativa pues, a bienestar laboral y a organizaciones saludables, que es un aspecto que nos olvidamos en muchas ocasiones, pero que es tan interesante, me habría encantado, pero no me resultó posible. Me imagino que después de 2 días de escucharnos a todos reflexionar sobre la situación de la Administración, sobre qué retos, qué novedades y qué complejidades tenemos por delante, estaréis en estos momentos bueno, un poco saturados, con lo cual yo voy a intentar haceros algo que si bien no será muy divertido porque la materia en sí no es divertida, sí que sea distinta, innovadora y sobre todo que podamos extraer algo que nos sirva para el día a día en la Administración. A mí me gustaría partir de un punto concreto, que es la situación del empleo público en las administraciones en el contexto actual y, sobre todo, con qué problemas nos encontramos, que al final los que estamos en el día a día en primera línea de fuego tenemos casi todos los mismos problemas. En el ámbito del sector público, globalmente considerado, estamos hablando de Administración General del Estado, Administración Autonómica y sector público local. Los problemas que se detectan en las plantillas, en primer lugar, son fundamentalmente, y creo que habéis hablado de este punto ayer, el envejecimiento de las mismas. Autores como Carles Ramió, como Miquel Salvador, muy recientemente en algunas de sus presentaciones y en algunos artículos especializados han advertido de la pérdida de casi 3 millones de empleos en el sector público durante los próximos 10 años. Esto no es ninguna broma, es una realidad frente a la cual tenemos que, bueno, pues poco a poco empezar a plantearnos qué medidas tenemos que tomar y, sobre todo, qué perspectiva tenemos y algo muy importante de lo que hablaremos en la presente ponencia, cómo atraemos al talento joven a nuestras organizaciones públicas, porque indudablemente y a pesar de que quienes tengamos vocación de servicio público creemos en que la Administración es el mejor lugar para trabajar, pero a veces la gente joven pues, no la ve tan atractiva. Por otro lado, las plantillas también muestran una muy elevada rigidez organizacional. No sé si a vosotros os sucede, pero en muchas organizaciones detectamos que la plantilla no es flexible, no es versátil, nos cuesta mucho negociarla, nos cuesta definirla. En muchas ocasiones lo hacemos a prisa porque hay que aprobar el presupuesto para antes de ayer. A mayores de eso, ya no quiero pensar en aquellas situaciones de prórroga presupuestaria que se dan cuando pues, tenemos que seguir 2 o 3 años hasta que haya una mayoría que permita aprobar un nuevo presupuesto y una nueva plantilla con la misma plantilla, con lo cual esto nos genera un problema muy importante de cara a la gestión diaria. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo categorías profesionales en plantilla que se han quedado obsoletas, como iremos viendo pues, a lo largo de esta presentación. Por otro lado, y creo que en este sentido el sector público local es el más desfavorecido por este problema, tenemos una ausencia muy importante de estructura técnica en las plantillas. Yo creo que a nivel local, la mayor parte de los que estéis aquí, no así a nivel autonómico, que suele haber más dotaciones técnicas, ni a nivel Administración General del Estado, pero sí es cierto que en ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares,
no hay estructura técnica suficiente, adecuada, que permita afrontar los retos a día de hoy que tenemos por delante en cuanto a marco normativo, en cuanto a procesos de modernización, digitalización y transformación del sector público. Tenemos unas plantillas sobredimensionadas por la base, mucho personal de oficios, muchas categorías profesionales pertenecientes a los subgrupos de titulación C1 y C2, pero muy pocos A1 y muy pocos A2. Como veremos, esto tiene un impacto profundo y es uno de los factores y de los problemas que lastra tanto cualquier mejora organizacional y cualquier proceso de cambio. ¿Por qué? Porque si no hay quien lo lidere desde un punto de vista técnico a nivel superior, pues es muy complicado afrontarlos. En las relaciones de puestos de trabajo y en los instrumentos de ordenación de personal, catálogos o herramientas análogas, tenemos como problema fundamental una falta de ajuste muy importante entre los perfiles profesionales y funcionales que tenemos a las necesidades actuales. Nuestras RPTs no están adaptadas en cuanto a contenido funcional, eso de que no estén adaptadas en el caso de que tengamos RPT, porque, bueno, como sabemos, pues muchas organizaciones no cuentan ni siquiera con ella. Tienen una herramienta medio camino, pues que es un tertium genus, es plantilla RPT, plantilla catálogo, con una ligera definición funcional, pero no hay fichas de puestos, no se ha realizado un proceso de APT y VPT, de análisis y valoración de puestos de trabajo, y al final pues seguimos teniendo puestos de técnico en informática, cuando a día de hoy no necesitemos probablemente ese puesto de trabajo y estemos necesitados para redefinirlo. Por poner un ejemplo que iremos viendo a lo largo de la presentación. En el ámbito de la planificación estratégica de recursos humanos tampoco tenemos estudios tendentes al análisis y a la determinación de necesidades en la prestación de los servicios públicos, máxime a día de hoy en contextos digitalizados. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final no dedicamos tiempo a planificar y, como decimos siempre y como decía Lord Kelvin, que a mí me encanta citarlo, lo que no se puede medir no se puede mejorar. De manera que al final es fundamental que, sobre todo, no solo los gestores técnicos, sino también en este sentido, pues el gestor político tenga plena conciencia de la importancia de planificar, en muchas ocasiones más allá de la legislatura. ¿Por qué? Porque esa planificación va a ser la que permita desarrollar un proyecto a medio o largo plazo que realmente suponga un cambio en la organización y porque al final va a ser el legado que se deje al servicio público y a la puesta en valor de lo público. Otro de los problemas fundamentales, y en este sentido vaya por delante mi máximo respeto y cariño a las partes legitimadas para la negociación colectiva, que son los representantes sindicales y los representantes políticos, sí es cierto que el problema fundamental que tenemos a día de hoy es la ausencia de perspectiva funcional y organizativa conforme a las necesidades derivadas del interés general, en el marco de modernización y digitalización administrativa y funcional del sector público. Esta frase tan larga y tan rebuscada, ¿qué quiere decir? Que no tenemos presente, cuando realizamos mesas generales de negociación, que realmente hay que apostar por un cambio. Hay que colaborar. Las dinámicas de relación, de interrelación sindical, técnica y política tienen que enfrentarse desde la colaboración y no desde la confrontación. Porque, bueno, pues vuelvo a decir e insisto mucho, dicho sea, desde el máximo cariño y respeto, la lucha de clases en la Administración no tiene razón de ser a día de hoy en el siglo XXI. Hace falta colaborar, hace falta que también el actor sindical se profesionalice, nos eche una mano a los técnicos y eche una mano también a los políticos para poder dejar una Administración mejor, negociar plantillas mejores, empezar a pensar qué nos sucede en aquellos colectivos que tenemos sobredimensionados, muchísimo personal de oficios que realmente necesitamos, no necesitamos. Hemos analizado si realmente esa estructura hace falta a día de hoy, qué pasa con los técnicos, por qué se les ve pues, como un enemigo a batir cuando realmente el técnico de gestión, el técnico superior, el técnico base que no desempeñe funciones de jefatura, tiene una misión fundamental en la organización. Pues bueno, si todos vamos en la misma línea va a ser mucho más fácil, las relaciones laborales van a ser muchísimo más cordiales y sobre todo el trabajar por un objetivo y un horizonte común va a hacer que todos estemos implicados en este proyecto. En el ámbito de las propias organizaciones públicas, la escasez de efectivos asignados al ámbito de recursos humanos hace que nos veamos absolutamente desbordados. Ya no quiero decir en el sector público local, donde en muchas ocasiones esa deficiencia de estructura técnica que señalábamos como uno de los problemas en las plantillas ha llevado a que al final tenga que ser gestor de recursos humanos pues casi cualquiera. Y hablamos pues, de los últimos 20 años, pues le ha tocado al administrativo que llevaba la nómina, al habilitado nacional que estaba en el ayuntamiento o en la diputación, porque no hay mucha estructura técnica, al técnico de gestión que llevaba toda la vida en recursos humanos, pero no hay una profesionalización en el desarrollo de funciones propias de recursos humanos. Yo siempre apuesto por ella porque creo que en el ámbito de recursos humanos, en el sector público, ya no hablamos del sector privado, hay muy grandes profesionales, la especialización es fundamental y no se ha puesto en valor y, sobre todo, hay que poner en valor la propia función de recursos humanos, que la gestión, la planificación y la dirección de recursos humanos no sea, por así decirlo,
el último punto en las agendas de gobierno, y esto dicho sea, como insisto, desde el máximo cariño y respeto, que tengamos conciencia de su importancia y sobre todo de que no pensemos en la mentalidad del corto plazo, sino la del medio y largo plazo, porque va a ser el bien que dejemos a nuestra organización. En el contexto normativo, que os voy a contar que en vuestra práctica diaria no sepáis, se ha incrementado de manera exponencial la complejidad, la exhaustividad y las disfunciones en la aplicación del marco normativo de referencia. Pasamos de etapas con legisladores hiperactivos a etapas pues, de leyes mucho más densas, mucho más complejas, normativa sectorial que nos afecte indirectamente a recursos humanos. Bueno, como sabéis, cada vez más nos encontramos con normas muy complejas dictadas por los múltiples legisladores que al final tenemos, y en el ámbito del sector público local nos toca aplicar todo y nos toca definir cuál es la normativa aplicable con toda la complejidad que supone y con la disparidad de criterios de gestión que existen a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Un caso muy ilustrativo que probablemente todos habréis padecido es la determinación del régimen jurídico aplicable a los permisos, vacaciones y licencias del personal al servicio de la Administración local después de la modificación legal operada por el Real Decreto Ley 20-2012 de 13 de julio en ese año, que además de suprimir paga extra y otras muchas modificaciones, declaró no solo la suspensión de la aplicación de pactos, acuerdos y convenios en todo lo que contradijese al texto normativo, porque ese es el tenor literal de la norma, a pesar de que en otro artículo difiere a negociación colectiva determinados ámbitos, e incluso ha habido jurisprudencia, como sabéis, que ha entendido que esa suspensión no operaba ipso iure, sino que tenía que ser objeto de comunicación y de negociación sindical. Bueno, al final nadie sabe muy bien lo que aplica. Nosotros en nuestra organización realizamos en su momento una consulta al Ministerio de Administraciones Públicas, la Dirección General de Función Pública, nos contestó por escrito pues, que lo que nosotros pensábamos, que realmente el régimen de permisos aplicable es el que está previsto en el EBEP, porque no había habido tampoco una derogación formal del artículo 142 del texto refundido de régimen local, que es el que establece que al personal al servicio de las entidades locales se le aplica el régimen de permisos, vacaciones y licencias previsto en la normativa autonómica del territorio en que se encuentren, pero sí que es cierto que dentro de los principios generales del derecho, ley posterior deroga una anterior y ley especial deroga una general. Con lo cual, al final, el día a día, como sabéis, y esto es una muestra muy ilustrativa, es muy compleja y eso hace que también pues, el gestor de recursos humanos a nivel técnico se encuentre con un panorama y con una problemática muchísimo más compleja a la hora de desarrollar su trabajo y se ve mucho más expuesto a demandas judiciales, al control externo por órganos de fiscalización, estamos hablando de consejos autonómicos de cuentas, tribunales de cuentas, con lo que bueno, pues nuestro trabajo no solo tiene que ponerse en valor, sino que tenemos que hacerlo al mejor nivel posible. Como retos que se nos plantean en cuanto a la situación del empleado público, en las administraciones públicas tenemos, en primer lugar, el conocido por todos de la digitalización. A día de hoy estamos obligados, y es necesario y es fundamental, trabajar en entornos TIC, en entornos de realidad virtual, de inteligencia artificial y en manejo de todo lo relacionado con los datos y con data. Estamos hablando de Big Data, Open Data, minería de datos, analítica de datos. Yo os pongo una pregunta sobre la mesa. ¿Seguimos siendo analógicos? ¿Vosotros creéis que podemos trabajar en digital? ¿Cómo lleváis en vuestras organizaciones este proceso de digitalización? Porque no es sencillo, no es fácil, no tenemos medios en muchas ocasiones para abordarlo y, sobre todo, cambiar la mentalidad colectiva de la organización como sistema social es muy complejo. Otro de los retos es el de la modernización. ¿Por qué? Bueno, pues porque relacionado con la digitalización necesitamos recursos materiales concretados en tecnología, en infraestructuras y equipamientos, en entornos de trabajo. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor no vamos a trabajar tanto en unos despachos que tengan un mobiliario fantástico, que está muy bien, pues sobre todo para el aspecto más institucional y más formal, pero a lo mejor sí necesitamos estar conectados a un PC, a un servidor, a un cliente ligero que nos permita tener nuestro trabajo en la nube y tener que reunirnos en una sala virtual de reuniones a través de Skype, a través de Adobe Connect. Bueno, pues esa parte es muy importante y no creo que no la estamos abordando adecuadamente. También a través de la modernización de los medios humanos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la formación para la adquisición de nuevas competencias, capacidades y habilidades de carácter digital es fundamental, como veremos más adelante. Sin eso no hacemos nada. Echando un vistazo al entorno, el seguimiento es irregular. Aquellas organizaciones que tienen personas más implicadas con el cambio, a las que además se les respalda y se les apoya para abordarlo y que tienen medios y disponibilidad económica y financiera suficiente, lo están haciendo bastante bien, pero es cierto que la realidad no es así y hay muchos otros que querrían hacerlo, pero bueno, pues a lo mejor la dirección no está tan implicada con este cambio como mejora porque no es una prioridad y porque hay otros problemas diferentes o porque no hay medios suficientes o porque el tamaño de la entidad hace que la persona que esté al frente
realmente tenga muchísimos otros frentes abiertos de mucha complejidad y trascendencia como para afrontar a veces un proceso de modernización, bueno, pues que se va saliendo adelante de la manera que sea, lamentablemente. El tercer reto fundamental ante el que nos encontramos es el de la profesionalización, como decía, el desempeño de la función de recursos humanos por verdaderos especialistas en el ámbito material. En las entidades locales, como os decía, bueno, pues no es lo común que exista la profesionalización cada vez más, porque de hecho si vosotros hoy estáis aquí es porque queréis adquirir nuevos conocimientos y capacidades, pero bien es cierto que hay de todo y nos encontramos con supuestos pues, muy curiosos a lo largo y ancho del territorio nacional de personas que, sin tener cualificación profesional en el ámbito de recursos humanos, pero llevan muchos años dentro de la organización, pues se dedican a esta labor. Bueno, pues es bueno que también esas personas que puedan aportar mucho por su experiencia vayan adquiriendo cualificación y titulaciones profesionales relacionadas con recursos humanos, porque al final el gestor de recursos humanos y técnico de recursos humanos pues no debería poder ser cualquiera. De manera que nos hace falta abordar un proceso de transformación desde una doble óptica, tanto la individual como la colectiva. Yo creo que nos hace falta pensar en digital. Os he puesto esta fotografía de un niño con una tablet porque a mí es una de las cosas que más me llama la atención en el día a día. Ver cómo los pequeños crecen ya pensando en digital, ya son capaces de colgar un vídeo en YouTube con dos amigas jugando, son capaces de 1000 cosas que nosotros, pues yo hablo por mi edad, tengo 42 años, en mi época pues no crecías con esto, jugabas a los clics, jugabas a otras cosas, jugabas a las muñecas o leías, pero no crecías con esta mentalidad en digital. ¿Vosotros creéis que todo el mundo es capaz? Porque yo en mi organización una de las cosas que más me descorazona es encontrarme con personal de todas las edades que me dice, no, yo es que he aprobado mi oposición con un boli y con un papel. Yo no estoy para lo digital, que yo no soy informático. Y claro, a mí me dan ganas de llorar cuando salgo de reuniones y veo que no soy capaz de neutralizar alguno de los núcleos duros de resistencia interna al cambio y sobre todo que en muchas ocasiones tampoco tenemos el apoyo para tomar medidas pues, frente a esta resistencia que a veces es tan numantina que a pesar de estar muy concentrada en 4, 5, 10 personas, es la que lastra e impide cualquier proceso de cambio y mejora. Yo creo que es una cuestión de actitud y de aptitud, porque si un niño puede crecer con una tablet, lo puede hacer una persona mayor. No es un tema de que nadie tenga, de que se requieran especiales habilidades y cualificación para poder pensar, trabajar y desarrollarse en digital, sino también hay que querer hacerlo. En muchas ocasiones, pues lamentablemente, como no hay consecuencias frente a esa resistencia, pues al final vale igual el que se resiste que el que no se resiste y bueno, pues eso hace que cualquier proceso de cambio en recursos humanos sea mucho más complejo. ¿Qué consecuencias tienen todos estos problemas y estos retos que hemos analizado? Bueno, pues que al final acabamos desarrollando una actividad basada meramente en la supervivencia administrativa, ¿no? En ir cerrando los frentes que tenemos en la trinchera en el día a día y bueno, en no pensar en mucho más porque al final se llevan nuestras energías por el camino. En que desarrollemos políticas de recursos humanos de carácter cortoplacista. ¿Por qué? Pues por una multiplicidad de factores, porque en muchas ocasiones no queremos enfadar a los sindicatos y no tenemos ganas de lío. En otras ocasiones porque hemos abierto tantos proyectos de cambio a la vez que no tenemos equipos humanos adaptados para poder llevarlos a la vez, porque hay tareas que son titánicas y que son imposibles y porque hay que abordarlas pues, paso a paso y no todas a la vez. Bueno, eso hace que al final los proyectos se resientan y no salgan. También tenemos un aspecto fundamental que creo que se da en todas las organizaciones públicas, sea sector público estatal, autonómico y sector público local, aunque como siempre los más perjudicados somos el sector público local, que es la ausencia de abordaje práctico de la regularización de aquellas situaciones de empleo público no permanente. Estamos hablando de las elevadas tasas de interinidad que se van repitiendo permanentemente año tras año, de los interinos que llevan 15 años y que son casi compañeros de toda la vida. Bueno, pues como digo yo siempre, cuando alguien lleva mucho tiempo interino, cuando la provisionalidad se convierte en perpetuidad, algo no estamos haciendo bien y algo nos tenemos que plantear. Tendremos que analizar nuestra plantilla, ver si esa plaza realmente, esa necesidad existe, es necesario crearla, ver si podemos permitirnos económicamente crearla y cubrirla y proveerla por el procedimiento legalmente establecido, pero no tener, bueno, pues a efectivos sine die con todo lo que supone. Otro tanto con el personal laboral indefinido, un caso pues muy complejo, siempre, como siempre apunto, si aquí hay personal laboral indefinido que lo desconozco, por favor que nadie se dé por aludido, porque esto no son cuestiones personales, sino estrictamente profesionales.
profesionales, pero es cierto que bueno, pues no se puede estar toda la vida en la administración sin superar un proceso de selección. Hay que dar un mínimo: igualdad, mérito, capacidad, concurrencia competitiva y publicidad y transparencia de las convocatorias y sus bases. Ese marco es fundamental, esas reglas del juego las conocemos todas. Entonces no me vale es que yo llevo 15 años y hago lo mismo que el resto. Bueno, pues demuéstranoslo, que para eso está abierto la concurrencia competitiva y lo vas a hacer de maravilla. Bueno, creo que es un tema que no se quiere abordar porque al final tiene mucha complejidad y detrás de la categoría personal laboral indefinido como detrás de la categoría jurídica interino hay personas con nombre, con apellidos, con familia, con situaciones humanas, que bueno, que esto lo sabemos todo el mundo, pero eso no puede condicionar el que se matice, se incumplan o se suavicen los principios de acceso al empleo público solo porque, bueno, pues por humanidad no queremos abordar esa realidad. Esto es fundamental, racionalizarlo y sobre todo pues para hacer una gestión mucho mejor, para evitar el agravio comparativo y para incluso de cara a la mejora del clima laboral, porque al final estas situaciones acaban creando un clima laboral muy desagradable y bueno, parece que hay personal de primera, personal de segunda, personal que no ha tenido que demostrar nada, otros que sí. Bueno, acabemos con esto porque finalmente no hace que podamos ir a mejor. Y también la pervivencia de modelos de empleo público de carácter dual. Estamos pensando en el eterno debate entre funcionarios y laborales y bueno, pues todos aquellos intentos para funcionarizar al personal laboral fijo que existan en las organizaciones. De las experiencias que yo conozco a lo largo de todo el territorio nacional, pues han tenido un seguimiento muy irregular y un éxito también muy irregular. La mayor parte han pasado el filtro judicial malamente. ¿Por qué? Bueno, pues por algo muy importante, porque finalmente acaba suponiendo, en la mayor parte de los casos, un incremento de gasto del capítulo 1 que tiene difícil justificación y, sobre todo, porque la mayor parte de las veces se quiere realizar este proceso de funcionarización sin contar con los principios constitucionales. Nuevamente, cierto es que el EBEP ya en el año 2007 estableció una matización a esos principios constitucionales reservando el procedimiento o el sistema de concurso-oposición. Pero bueno, hagamos un concurso-oposición, no lo sustituyamos por una entrevista porque conocemos al laboral de toda la vida, no. Bueno, hay que realizar unas pruebas de carácter teórico, práctico, pero bueno, esto tiene que realizarse. Como os digo, el éxito ha sido irregular. En nuestra organización, en el año 2014, pues se intentó, se estudió, se llegó a la conclusión de que sí se podía funcionarizar al personal laboral porque tenemos una tasa de laborales fijos muy reducida, no llega al 8% en estos momentos y sobre todo porque en aquel momento que llegaba al 13% no suponía un ahorro de casi 2 millones de euros sobre el capítulo 1 de gastos, solo en el ahorro de cotizaciones al Fondo de Garantía Salarial y a desempleo. Considerando que nuestro personal laboral fijo ya se encontraba equiparado por convenio retributivamente al personal funcionario de carrera desde el año 98, pues realmente el impacto en el capítulo 1, que es lo que no suele pasar en muchas ocasiones, pues lo que es el éxito de la tramitación lo teníamos solventado, pero finalmente bueno, pues se decidió no apostar por ella y ahí quedó, pero sí que es algo que nos tenemos que plantear si realmente la funcionarización es necesaria, si realmente tenemos que centrarnos a que el personal laboral haga las funciones que le corresponde y el personal funcionario la que les atribuye la ley, porque de esa manera todos los perfiles tienen cabida y todo el mundo, el trabajo en la administración sobra, las cosas como son y todo el mundo puede tener pues su campo de trabajo perfectamente delimitado, pero es un horizonte que tenemos que tener en cuenta. Yo os propongo, después de este panorama pues un poco desolador, ¿qué queréis que os diga? Una serie de mecanismos de mejora en la planificación y gestión del empleo público. ¿Por qué? Bueno, pues porque soy optimista, creo que trabajando en la administración no se puede perder nunca ese punto idealista y optimista y creo que todo se puede mejorar y creo que los primeros que tenemos que estar convencidos somos nosotros. Inciden estos mecanismos de mejora que os voy a proponer en 3 ámbitos concretos: en selección, en formación, relacionada también con la puesta en valor del talento, como veremos, y con la innovación, que bueno, aquí pues hay gente y me consta que ha abordado y está abordando en estos momentos, como son los compañeros de Mollet del Vallès, pues experiencias innovadoras y creo que nos puede servir de mucho si nos acostumbramos a familiarizarnos con esa metodología y si somos capaces sobre todo de poner en marcha grupos de trabajo o comunidades de práctica en las que seamos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos. En materia de selección yo creo fundamentalmente, y creo que en ese sentido pues mi compañero y apreciado profesor Rafael Jiménez Asensio también comparte, los sistemas selectivos están necesitados de una muy profunda revisión, que esté orientada no solo a la valoración del volumen de conocimientos y de habilidades memorísticas, sino a la medición de aptitudes y habilidades personales que sean susceptibles de incidir en la esfera profesional. Estamos hablando de las denominadas soft skills o habilidades blandas frente a las hard skills o habilidades técnicas o competencias técnicas duras, por así decirlo. ¿Quién gana el combate? Como os planteo aquí en esta pregunta, yo creo que muy claramente
las soft skills. ¿Por qué? Porque tenemos gente técnicamente muy preparada, que eso ya lo acredita pues, a través de la superación del proceso selectivo, pero que no tiene habilidades o competencias de otro tipo y de otra índole para desarrollar y para las funciones que la Administración necesita de ellos y para afrontar los retos y bueno, pues las dinámicas tan peculiares en la Administración. Estamos hablando de habilidades sociales y de relación interpersonal, de capacidad de trabajo en equipo, habilidades de liderazgo y de desempeño de rol y algo muy importante, capacidad de afrontamiento y resolución de situaciones críticas. ¿Por qué? Bueno, pues porque como estoy viendo, el patio está cada día peor y estas competencias son fundamentales para poder desarrollar nuestro trabajo pues, de una manera adecuada. Hay que replantearse la configuración normativa de los órganos de selección. Creo que es un punto muy importante a pesar del paso trascendental que ya en el año 2007 el EBEP introdujo, y dicho sea también desde el máximo cariño y respeto al prescindir de la figura del representante político, del representante eventual e interino que no tuviese vocación de permanencia y estabilidad en el empleo público y difiriendo a articulación de mecanismos de colaboración del representante sindical en los órganos de selección, pero seguimos muy necesitados de reforzar la independencia y la objetividad, sobre todo en el ámbito del sector público local, de los órganos de selección, introduciendo la profesionalización en la selección como un criterio de excelencia en la selección de empleados públicos, como os indicaré ahora, que seleccionen expertos y especialistas en recursos humanos porque tenemos que seleccionar a los mejores. Para seleccionar a los mejores hay que saber cómo seleccionar. Está claro que también tiene que haber especialistas en el ámbito material, objeto de selección, pero tiene que haber personas que sepan cómo seleccionar a los mejores. Debemos diseñar pruebas selectivas ajustadas a las necesidades del servicio público. Yo os pongo un ejemplo que seguro que todos en vuestras organizaciones tenéis, que es el caso del técnico excelente en las reuniones de trabajo. Como os avanzaba antes, todos conocemos a personas que son unos técnicos fantásticos, que tienen un desempeño estupendo, bien en la escala de administración general o en la escala de administración especial, excelentes arquitectos, ingenieros, jurídicos, economistas. ¿Qué sucede? Que todos conocemos también que en algunos casos hay personas de esos perfiles que en una reunión de trabajo se bloquean y se vienen abajo por completo. Bueno, pues que en muchas ocasiones no disponen de las habilidades para lidiar con lo que es el desencuentro, la disparidad de opiniones, la divergencia, la buena, mala o peor educación, que esto es así en muchas ocasiones concurren en las reuniones de trabajo, lidiar con ambientes crispados o lidiar con figuras propias, como veremos ahora, de un liderazgo más tóxico que existen en todas las organizaciones. Esto es una realidad. Entonces, bueno, pues también nos tenemos que plantear qué tenemos que medir en los procesos selectivos, si también estamos necesitados de medir competencias psicológicas conforme a parámetros, sistemas y metodología de medición que existe, porque al final esto, que es algo que en el sector empresarial privado se hace desde hace muchos años, en el sector público no lo hacemos. Y el EBEP nos proporciona, en ese sentido, pues cobertura legal para poder hacerlo. Yo os planteo como mecanismos el recurrir a través de la incorporación de especialistas a los órganos de selección, bien sea como asesores, bien sea como miembros del órgano de selección, a especialistas, pues en este sentido tendrían que ser del ámbito de la psicología y de los recursos humanos, para la realización de pruebas psicométricas de personalidad, que como sabéis todo se puede medir, de pruebas no solo de inteligencia, de coeficiente intelectual, perdón, sino también de coeficiente de inteligencia emocional. Sabéis que hay expertos como Daniel Goleman que se han dedicado a estudiar ampliamente esto, como Steve Pinker también, y bueno, en ese sentido esto es medible también, porque no solo es el ser muy listos, sino también el tener la habilidad de cómo aplicar, manejar nuestros conocimientos y cómo movernos en entornos hostiles. Y también la evaluación del comportamiento en dinámicas de interacción grupal, porque su relevancia no es vana, como veréis y como os explicaré ahora mismo. Medir el ámbito psicológico es muy importante. ¿Por qué? Porque la psicología a lo largo de toda su evolución ha desarrollado distintos experimentos que nos han demostrado cómo influye el rol que se ocupe dentro de un sistema social, y una organización y una administración pública no deja de ser un sistema social, en relación con la obediencia, con la motivación y con el poder en los grupos humanos. Dos grandes estudiosos de la psicología del comportamiento, como son Milgram y el profesor Philip Zimbardo, a lo largo de los años 60 y 70 del siglo pasado, respectivamente, desarrollaron dos experimentos muy importantes. Me voy a centrar únicamente en el de Philip Zimbardo porque es muy ilustrativo. Si alguien tiene interés en el experimento de Milgram, le puedo hacer llegar material. Porque, bueno, entre otras muchas cosas, además de dedicarme a los recursos humanos y de ser funcionaria pública, también me gusta mucho aprender y estudiar, y soy alumna en estos momentos de la Universidad de Oxford en el Departamento de Formación Continua en Psicología. Entonces, a lo largo de la investigación que estoy desarrollando precisamente sobre la motivación y el poder en los grupos humanos, tuve acceso a todo este material. El profesor Zimbardo en los años 70 desarrolló un experimento en la Universidad de Stanford, en California, que se llama la cárcel de Stanford. Se seleccionó a través de una convocatoria pública a una serie de personas, en este caso eran todos hombres, podían haber sido mujeres, no era relevante este dato a estos efectos, para simular una cárcel.
y simular cómo se comportan las personas dentro de una prisión. Se les convocó, se les hizo pruebas de evaluación psicométrica para intentar medir si estas personas tenían una especial predisposición a la violencia psicológica. Incluso se les realizaron test como el test de Robert Hare, que es el que mide la escala de psicopatía, para intentar concluir si estas personas eran, por así decirlo, malas por naturaleza o no. Se concluyó que estas personas no puntuaban alto en los niveles de psicopatía, en la escala de Hare, tampoco eran personas que mostrasen en los test de evaluación psicométrica y psicológica una especial prevalencia hacia la violencia, con lo cual se puede decir, eran buenos chicos. A estas personas se las dividió en dos grupos y a uno se les asignó el rol de carceleros y a otro el rol de presos. Imaginaos hasta dónde llegó el experimento, que se llegaron a realizar obras de reforma interior dentro del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford para simular una cárcel, con barrotes, con celdas, con una zona de recepción, con una zona de visitas, y hubo la colaboración en su momento de la policía de California para ir a detener a los que tenían que desempeñar el papel de presos a sus casas. Se les detuvo, se les llevó a la Facultad de Psicología esposados, se les dio un traje de preso e ingresaron en prisión. El experimento estaba planteado para durar entre 3 y 4 meses. Imaginaos cómo salió que a los 6 días hubo que suspender el experimento por el nivel de violencia psicológica desarrollada por los carceleros hacia los presos. Después se les mostró a todos y cada uno de ellos cómo había sido su comportamiento, tanto el de los carceleros como el de los presos, en unos vídeos individuales. Yo tuve tenido la oportunidad de acceder a los vídeos en los que las personas estaban observando a sí mismas su conducta dentro del sistema social que era la cárcel, y algunos lloraban porque decían, ese no soy yo. Ese no soy yo. Alguno de ellos incluso quería volver al experimento para demostrar que él no era tan malo. Ya no os digo en el caso de los presos, que alguno de ellos desarrolló trastornos por estrés postraumático derivado de la violencia psicológica que había padecido. De hecho, el experimento se suspendió por el riesgo de violencia física tan elevado que había. Philip Zimbardo es un hombre que sigue vivo a día de hoy, es un hombre ya de una edad, pero su experimento fue muy controvertido por las implicaciones éticas que tuvo, pero sí que es cierto que lo que él quería demostrar era que cualquier persona en situación de poder es susceptible de que salga lo peor de sí misma, incluso partes de sí misma que no conocen. ¿Por qué os cuento todo esto? Bueno, porque que esto es muy importante medirlo, de cara a ver quién nos está ingresando en la administración, sobre todo a nivel técnico, sobre todo a nivel directivo, para poder medir y simular en una selección, en un proceso selectivo, si esta persona nos va a dar este perfil psicopático, sociopático, narcisista de la personalidad que después nos vaya a lastrar, a boicotear y a intoxicar cualquier proceso de mejora y cambio en la prestación de servicio público y en todas las dinámicas y los retos que tenemos que abordar. Yo me replantearía, a mayores de introducir estas pruebas de evaluación psicométrica y psicológica, el replanteamiento del contenido de las pruebas selectivas. ¿Vosotros creéis que nos sigue sirviendo el test a día de hoy? Porque yo conozco notas muy brillantes en los tests que luego el desempeño no se corresponde con la brillantez de las notas, el desempeño diario, sostenido a lo largo del tiempo. ¿Es garantía de conocimiento la evaluación memorística? Honestamente, yo pienso que en muchas ocasiones la persona que llega y suelta un volumen de conocimientos muy grande, que en ocasiones puede tener una gran memoria, también puede ser la persona que ese día esté más tranquila, más relajada, que haya sabido controlar el estrés, la presión, los nervios, el que lo ha hecho mejor ese día, el día del proceso selectivo, pero no quiere decir que sea el que más sepa. Y realmente son prácticos los supuestos prácticos, porque en los supuestos prácticos para seleccionar, por ejemplo, una categoría concreta o un perfil concreto de plaza, estamos hablando de oficiales pavimentadores. Es muy fácil medir si esta persona sabe pavimentar un trozo de calzada o si sabe reparar una acera. Eso es muy sencillo, o sabe hacerlo o no sabe. Pero en el caso del personal técnico, de gestión y técnico superior, el supuesto práctico se limita a un supuesto hipotético que tiene poco de práctico, que realmente es un volcado de conocimiento teórico aplicado a una situación concreta y que luego se lee en presencia del órgano de selección, con lo cual no sabemos si esta persona a nivel práctico sabe defender esa plaza para la que está optando. Yo os propongo como alternativa, y es un tema en el que estoy trabajando en colaboración con la Asociación Americana de Talento y Desarrollo, que es el método del caso tan conocido y tan tradicional de la Universidad de Harvard, que se diseñó en 1914, como sabéis, al recruitment o a la selección de personal en el ámbito del sector público. La Universidad de Harvard en 1914 diseñó un sistema para que sus alumnos en la Facultad de Derecho aprendiesen no a través de una memorización de conocimientos y luego aplicación a la práctica, sino a la inversa, que se imbuyesen en la práctica para que a partir de ahí obtuviesen los conocimientos teóricos necesarios y para algo muy importante, intentar medir
medir cómo estas personas se van a comportar dentro de un sistema social, si son capaces de tomar decisiones, si son capaces de trabajar en equipo, si son capaces de asumir responsabilidad. En este sentido, este método se extrapoló después a la tan famosa y tan prestigiosa Escuela de Negocios de Harvard y, bueno, pues ha sido un éxito mundial. Yo propondría que dentro de nuestras bases de selección, nuestro supuesto práctico consistiese en un supuesto que simulase, que tuviese dos partes. Una primera parte en la que la persona tiene que afrontar una situación práctica y esa situación práctica después defenderla en una representación ideal de lo que va a ser su día a día en el trabajo, en una reunión de trabajo en la que pueda estar presente alguien que haga el rol de secretario, alguien que haga el rol de interventor en el ámbito de las entidades locales, alguien que haga el rol de sindicalista y alguien que haga el rol de cargo electo. De esa manera podemos saber cómo esa persona va a interactuar y va a poder defender su posición, su respuesta al supuesto que se le ha entregado y cómo va a interactuar con esa dinámica, si es capaz de negociar y si tiene otro tipo de habilidades. El método del caso de Harvard se basa fundamentalmente en medir la capacidad de gestión de la información, la capacidad de anticipación y evaluación del impacto que va a tener en la organización y en el departamento las decisiones adoptadas, la disponibilidad de conocimientos generales para el aprendizaje que estén vinculados a la materia y al mundo profesional, porque la capacidad de aprender también es muy importante, las habilidades intelectuales de comunicación e interpersonales, de organización y de gestión personal, y algo que es fundamental, las actitudes y los valores de desarrollo profesional. Estamos hablando de autonomía, de flexibilidad frente a rigidez, valores de compromiso personal, de responsabilidad e iniciativa. ¿Por qué? Porque, como insisto mucho, el servicio público es compromiso. Si uno no está comprometido como su organización, no vamos a conseguir nada bueno. Es como en las relaciones humanas o en las relaciones afectivas. Si no hay un compromiso de vamos a ser una pareja, esto no va a funcionar. Las relaciones abiertas en el ámbito de la administración no suelen funcionar. Y también la capacidad de trabajo autónomo y trabajo de grupo. Para ello, que es muy importante, como segunda herramienta, la formación. A mí me gusta mucho utilizar dos frases que todos conoceréis hasta la saciedad, pero no por ello dejo de repetirlas, que son de el mítico Henry Ford, que decía: qué extraño, cuanto más me esfuerzo, más suerte tengo. Bueno, es que el esfuerzo al final tiene resultados, aunque os parezca que no, ese esfuerzo siempre tiene resultados muy importantes, no solo en vuestro desempeño, sino también en vuestro crecimiento personal, profesional y humano. Y otra que me encanta porque plasma muy bien la realidad de las administraciones públicas, que es la de que solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan, que es no formarlos y que se queden. Eso es una bomba relojería. Todos sabemos que en la administración pública hay muchísima gente que no se forma, que no pega chapa, por así decirlo, y que al final, permitidme la expresión coloquial, y que al final no pasa nada. Y al final perciben y tienen la misma valoración y percepción que el resto. Y el resto, pues es que sé que le gusta estudiar, es que él está todo el día haciendo cursos. Seguramente muchos de vosotros que hayáis venido aquí tengáis el típico que diga: Pepito está en las jornadas porque le encanta todo eso. Yo es que no tengo tiempo para esto porque estoy muy ocupado. No, bueno, es que tenemos que dejar de ver la formación como un crucero o como un viaje de placer. No, es que nada más lejos de la realidad. Vuestro trabajo lo tenéis encima de la mesa y cuando lleguéis tendréis que hacerlo, o os pasará como a mí, pues estaréis conectados en un sofá para intentar firmar electrónicamente o haceros cargo del trabajo de vuestro departamento. Entonces, tenemos que pensar que la formación es un pilar fundamental. Sin ella no llegamos a ninguna parte, que es constante, continua, que tiene que ser del mejor nivel. Tampoco podemos seguir yendo a cursos donde una persona concreta o un ponente, y yo soy ponente en muchos y a veces lo haré muy bien y otras lo haré muy mal porque soy humana, no soy un robot y también me equivoco, pero sí que es cierto que no podemos tener a alguien que nos lea el artículo de la ley. No, bueno, porque es que eso ya lo leemos nosotros, no vamos a un curso para eso. Queremos algo nuevo, algo distinto y sobre todo que nos abran la mente y podamos pensar de manera diferente. Que se pueda desarrollar en entornos digitales de manera que nos permita seguirla en cualquier lugar, que la formación forme parte de nuestra vida cotidiana, así tengamos al niño dándonos la lata porque quiere jugar, así estemos en la playa y en vez de leer un libro, si nos apetece nos leemos un contenido de la materia que hemos decidido seguir en ese curso, o así estemos de viaje y podamos acabar un test porque nos hemos llevado la tablet y lo podemos hacer, que forme parte de nuestro día a día y que no se vea como una carga y sobre todo, y como insisto, sea parte de un compromiso personal con la mejora profesional y humana que va a revertir en nuestra organización. El tener formación nos va a permitir explorar nuestro talento. Confucio decía muy sabiamente, por eso era tan sabio, que nos decía: elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Si tenéis la suerte de que os guste el ámbito al que os dedicáis, el ámbito de recursos humanos o el ámbito concreto de innovación, el ámbito que tengáis al que os dediquéis, bueno, pues al final va a ser todo mucho más fácil. Cuando te encanta lo que haces, vencer las resistencias, afrontar los problemas del día a día, no desanimarte cuando las cosas no van bien, va a ser mucho más sencillo. Al final, el desempeño talentoso no deja de ser muy parecido a las orquestas, por ejemplo, de grandes músicos o
o a los cantantes. A mí me gusta mucho poner un ejemplo pues práctico. A mí me encanta la música clásica y me gusta muchísimo el concierto de Año Nuevo. Yo creo que desde que tenía 15, 16 años lo veía siempre, quizá porque mi madre siempre lo veía cuando yo era niña, e incluso en ocasiones donde eres más joven y no duermes la noche de fin de año, épocas que ahora ya no se dan, pues llegaba y me ponía el concierto de Año Nuevo. A mí siempre me gusta el cierre y el final, y me encanta ver cómo toca la marcha Radetzky o el Danubio Azul, y sobre todo cómo la orquesta que está ejecutando con una precisión fantástica interactúa y se les ve entusiasmados y se les ve contentos y se les ve felices con lo que hacen. Eso es un desempeño excelente, eso es el talento y eso es la excelencia. A eso tenemos que poder llegar en la administración. Tenemos que tener directivos que también nos apoyen a las personas, una dirección política, una dirección directiva profesional, para que, bueno, realmente podamos dar los mejores de nosotros mismos y seamos como esos músicos que no solo están encantados de estar la mañana de Año Nuevo en la Ópera de Viena tocando la marcha Radetzky, sino que además lo hacen encantados y lo van a hacer el año que viene y el siguiente si le dejan. Pues esto tiene que ser lo mismo, ¿no? El talento hay que saber captarlo, y nos enfrentamos aquí a un reto muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque no es fácil que la gente joven, que los millennials quieran venir a trabajar a la administración, porque bueno, es aburrida, se ve como muy burocrática, se ve como siempre poniendo pegas, un trabajo muy poco creativo. Bueno, pues es muy importante también que todos estos cambios y estas mejoras las podamos hacer llegar a la ciudadanía, para que, más allá de las políticas habituales que desempeña de cara a la juventud, a la cultura o al turismo el sector público, podamos atraer este talento joven. También hay que saber retenerlo, porque utilizando el mismo símil que os ponía antes de la relación humana o la relación de amistad o la afectiva, bueno, pues donde no te quieren, donde no te sientes apreciado ni valorado, te vas a acabar marchando. Entonces es importante que aquellas personas que realmente son talentosas, que realmente se preocupan por formarse, por dar lo mejor de sí mismo a la administración, no se metan en el mismo saco que el que no lo hace y está tomando 80 cafés todo el día, porque es que entonces al final, bueno, pues esta persona se va a acabar marchando, además de la desmotivación que tiene por el camino. Fomentar también la puesta en valor, el talento, y ponerlo en valor. Pues, ¿por qué no? Poner en valor el talento de las personas buenas que tenemos en las organizaciones. ¿Por qué fracasamos en la administración? Pues yo creo que porque a nivel local todo esto no lo hacemos. Estamos mucho más ocupados, los problemas son mayores, en muchas ocasiones pues, la dinámica propia pues, del funcionamiento de las instituciones democráticas y de la representatividad no permite que haya estabilidad en los gobiernos locales, de manera que se planteen pues, otro tipo de prioridades que no sean la de fomentar el grado de engagement, que es el compromiso que se puede haber con una organización, y sobre todo la motivación. Que hablando de motivación humana es muy compleja. Como sabéis, Abraham Maslow en 1943 diseñó la pirámide de las necesidades humanas. No es fácil motivar a las personas, por mucho que digamos es que hay que saber motivar a los equipos. Bueno, para el directivo no es fácil, porque yo ahí comparto la opinión del especialista de Manel Muntada Colel, que me encanta, que tiene en su blog Cum Clavis pues, aportaciones muy interesantes. Él además es psicólogo y es especialista en relación a que la gente tiene que venir motivada de casa. O sea, uno tiene que venir motivado. Aquí no somos animadores socioculturales, no venimos a entretener a nadie. La gente tiene que venir motivada para un proyecto de trabajo, tiene que sentirse lo suficientemente agradecida, porque es una cuestión también de gratitud, de tener un puesto en el sector público. Trabajar para lo público es un orgullo. En ese sentido tenemos que también tomar esa conciencia y no quejarnos, porque bueno, la vida, como siempre decimos, puede no solo ir a peor, sino a mucho peor. Y bueno, a veces cuando tenemos nuestras necesidades básicas tan cubiertas, como bien indicaba Maslow, pues en principio las fisiológicas, después la de seguridad, pertenencia al grupo, afecto, después la de reconocimiento, cada vez las necesidades se van sofisticando mucho más, de manera que, bueno, todos conocemos el caso del compañero o compañera que es interino, que es encantador, majete, te ayuda, se queda más allá del horario de trabajo, tiene una ilusión que dices, jo, qué bien, qué admirable, qué maravilla, ojalá este chico o chica apruebe y se me quede en el departamento porque estoy encantado. Pero cuando aprueba la oposición, pasan 3 meses y dices que yo me he desmotivado, ya no tengo retos aquí dentro. Dices tú, bueno, pues vaya, estabas muy motivado o motivada hace unos meses y ahora resulta que no hay retos. Pero bueno, ahora lo que quiero es promocionar. Entonces, dicho sea con todo el cariño, me he metido en el sindicato a ver si así lo consigo. Bueno, pues venga, vamos a ver, promociono, te presentas a tu procedimiento, lo apruebas, lógicamente, y estás muy encantado, muy motivado. Al cabo de un poco tiempo, no, bueno, es que yo, claro, he estudiado mucho para promocionar y no era lo que yo pensaba. Es que, claro, yo trabajo mucho más y mucho más de mis horas y yo creo que tengo derecho a una productividad. Entonces, bueno, esto es un ejemplo para que veáis que las necesidades cada vez se incrementan más y motivar a la gente no es fácil, con lo cual es un aspecto que también tenemos que tener en cuenta a la hora de dirigir equipos humanos y de desempeñar la función de recursos humanos. El tercer mecanismo que os planteo es el de la innovación, que como ya os digo, aquí hay gente que probablemente de esta materia sepa más que yo, pero yo lo poco que he investigado me gusta mucho e intento ponerlo en práctica, otra cosa es que lo consiga. Para mí la innovación no es solo hacer cosas diferentes, sino también hacer simple lo complejo. ¿Por qué?
Pues porque la administración ya de por sí es muy complicada, es muy farragosa, el marco normativo a nivel global, no solo el de recursos humanos, es denso, exhaustivo. Tenemos normas pues de muy reciente, como quien dice, de relativamente reciente entrada en vigor, como es la Ley de Contratos del sector público, que no hay quien le meta el diente. O sea, hay normas que son un aburrimiento, por muy necesarias que sean, y yo soy jurista, pero son un aburrimiento. Entonces, aportemos una visión distinta, porque si no, no va a ser posible ni retener el talento, ni captarlo, ni mantenerlo, ni motivar a la gente. Va a ser muy complicado. Como posibles mecanismos de innovación en las plantillas, yo os propondría realizar análisis de necesidades y procesos de racionalización. Siempre hablo mucho de racionalización porque no me gusta la palabra amortización. Amortizar es cargarse el empleo público, es en este sentido pues destruir el empleo público. Racionalizar es reordenar, depurar, redefinir, darle una oportunidad a todo aquello que tenemos muerto de risa en el cajón de la plantilla, porque también la merece y porque todo el mundo se merece una segunda oportunidad, pues nuestras plantillas también. Entonces, eliminemos aquellos tipos de plazas que no necesitamos, previo estudio. Pues estamos hablando, por ejemplo, ejemplos a nivel práctico. En mi organización hace 2 años amortizamos 2 plazas que nos quedaban. Una era oficial de báscula y otra era oficial de mercados. Eran de los antiguos mercados municipales. Las personas que estaban en esas plazas, bueno, pues acabaron desempeñando unas funciones parecidas a las de oficiales de oficios y finalmente se jubilaron. Cuando esas plazas quedaron vacantes no tiene sentido mantenerlas en plantilla. Hay que depurarlas, hay que cambiarle pues de categoría, y esas dotaciones económicas y presupuestarias asociadas a esas plazas, invertirlas pues en la creación o en la revisión de otras plazas que sí sean necesarias y otros perfiles más técnicos, más tecnológicos o más de gestión. Tenemos que plantearnos también que el personal auxiliar, pues de aquí a no mucho tiempo, va a ser una categoría que vamos a tener que replanteárnosla. Probablemente necesitamos personal administrativo más que personal auxiliar, porque las funciones propias de transcripción de escritos, de secretariado, de atención telefónica y de llevar la agenda al jefe y de atención pública, en no mucho tiempo, y como veremos, van a poder ser desempeñadas por asistentes, por mecanismos derivados de la inteligencia artificial o de realidades virtuales. Entonces, esto de aquí a 10 años va a pasar y es algo que nos guste más o menos, y aquí apelo al representante, a las partes legitimadas para la negociación, tenéis que tomar conciencia porque esto va a suceder. Una vez hayamos analizado qué tipos de plazas no necesitamos, convirtámoslas o creámosla en nuevas plazas ajustadas a las necesidades que detectemos, ojo, no en nuestra conveniencia, ni en nuestro interés, ni en lo que queramos priorizar, sino en las necesidades derivadas del interés general. Es fundamental que tomemos conciencia de la necesidad de motivación, y hablo de motivación jurídica y legal, en la planificación de recursos humanos. Esto no es porque las partes legitimadas se sienten y digan, es que hemos llegado al acuerdo de que esto es lo que queremos. No, una cosa es querer y otra necesitar. Una cosa es tener voluntad de, y otra cosa es que realmente haya una base legal y jurídica para el porqué de esa decisión. Porque realmente, como sabéis, las potestades públicas de planificación y de autoorganización que están contenidas en el artículo 4 de la Ley de Bases de Régimen Local son potestades públicas y de carácter discrecional, pero discrecionalidad no es arbitrariedad, porque entonces entramos en el terreno de la desviación de poder, y creo que es algo que, bueno, las administraciones públicas de cualquier categoría en el siglo XXI no nos podemos permitir. En las relaciones de puestos de trabajo, como mecanismo de innovación, yo os propondría afrontar vosotros mismos, una vez tengáis toda la formación, procesos de análisis de puestos de trabajo, estudiando necesidades, identificando KETs, que son las Key Enabling Technologies, como tecnologías, herramientas o metodologías que habiliten el impacto de las tendencias en los diferentes ámbitos del sector. ¿Qué quiere decir esto? Que cojamos un puesto de trabajo como el técnico de informática que os decía antes y pensemos, este técnico de informática que yo tengo hoy, que es el chico este tan majete o chica que viene cuando se me estropea el ordenador, me dice qué tengo que hacer, cuando no tengo red desde el escritorio remoto me dice qué tengo que hacer, cuando hay un programa nuevo me da 4 nociones de tramitación electrónica, ¿es lo que necesito? ¿Qué necesito yo? ¿Qué estamos haciendo que necesitamos y no tenemos dentro del contenido funcional del puesto? ¿Es que este chico también es el que lleva el portal de transparencia? Ah, bueno, pues entonces a lo mejor va a tener que desarrollar competencias en e-gobierno. ¿Es que esta persona también es la que está llevando el perfil del contratante? Ah, bueno, pues a lo mejor también en contratación pública innovadora esta persona puede tener margen y puedo incorporar funciones a su puesto. Bueno, eso es lo que tenemos que medir para diseñar relaciones de puestos de trabajo innovadoras y que realmente se ajusten a nuestras necesidades. Los perfiles que vamos a necesitar de aquí a la próxima década y a la siguiente, muy probablemente, son fundamentalmente los perfiles STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, los perfiles NB y C, donde tenemos nanotecnología, biotecnología, que estos 2 aspectos tienen mucha relevancia de cara a la actividad de medio ambiente, a la actividad de infraestructuras, equipamientos, urbanismo, servicios generales.
Tecnologías de información y comunicación y ciencia cognitiva. ¿Por qué? Bueno, pues porque la innovación está muy relacionada con los procesos cognitivos y porque realmente si no tenemos perfiles en estos ámbitos va a ser muy difícil abordar todos estos retos. Y también todos los perfiles data, o como ya os dije antes, Open Data, Big Data, Data Analytics y minería de datos. Perfiles específicos en blockchain, que como sabéis, pues esto también es una realidad que la tenemos ahí, sobre todo en procesos pues reglados de contratación, en procedimientos económicos, en ciberseguridad, porque, bueno, como digo yo, hemos empezado muy fuerte en muchos lugares con la administración electrónica, pero el día que el hacker que ha entrado en el Pentágono sea capaz de entrar en nuestra organización, nos la lía y realmente a veces nos tenemos que preguntar si nuestros departamentos de administración electrónica están preparados para eso con toda la precariedad de medios que en ocasiones tienen. Y en robótica y en sensórica. ¿Por qué? Bueno, pues porque como ya os digo, mañana vamos a tener asistentes virtuales, bots, chats y a lo mejor, bueno, pues las ventanillas donde vamos a solicitar un certificado de empadronamiento tenemos un asistente virtual que nos dice cómo tenemos que obtenerla, como nos pasa en IKEA cuando vamos a comprar un armario. En cuanto a sensórica, otro tanto de lo mismo, es que quizá con el tiempo, ya lo veis, con puertas que se abren y se cierran solas, relacionado con la eficiencia energética, con la sostenibilidad medioambiental, pues podamos tener estos grifos que habitualmente solo vemos en los hoteles o en el aeropuerto que se encienden solos cuando detectan las manos, los secamanos, una serie de cuestiones que también vamos a tener que incorporar en las entidades locales para ser más eficientes desde una perspectiva de sostenibilidad. Esto todo es muy bonito, me podréis decir, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar, como insisto a lo largo de toda la presentación, tenemos que tener valores. ¿Por qué? Porque si no hay un compromiso con lo público, si no hay una ética pública y una integridad en la que podamos desempeñar nuestras funciones con arreglo a un servicio público, al interés general y orientados a objetivos derivados de este interés general, que es el horizonte que nos marca el artículo 103 de la Constitución, con pleno sometimiento a la ley y al derecho, es imposible que florezca nada. A mí me gusta mucho citar a un paisano mío, orensano, que es Luciano Parejo Alfonso, que en este sentido tiene una frase que toma de una obra de Oscar Wilde, muy interesante, que es aquella que dice que lo importante es que una persona sea persona. Si no, cuanto más sepa, peor. Bueno, pues esto sucede muchas veces. Si las personas no tienen valores, cuanto más sepan en muchas ocasiones, es peor. Entonces, este horizonte es muy importante y está directamente relacionado con todo el proceso de selección que os comentaba antes y con la introducción de herramientas de evaluación en situaciones reales y de medición psicológica para ver qué estamos incorporando a la Administración. Necesitamos medios materiales, como hemos insistido, porque si no, esto no va a ser posible. Capacidad humana, porque el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Bueno, pues quedémonos con lo mejor, porque tenemos mucha capacidad y en la Administración pública hay talentos sin explotar y gente muy buena que pueda realizarlo. Y como metodología yo os propongo una muy innovadora, que es aplicar el Design Thinking en el ámbito de recursos humanos. No es nada nuevo, pero yo soy una apasionada del Design Thinking desde que el año pasado tuve la oportunidad de seguir un programa específico en esta materia con personal del Hasso-Plattner Institute, que está en Berlín y también en Nueva York, y la verdad es que me pareció maravilloso. El Design Thinking consiste en 5 fases claramente diferenciadas, que son la fase de empatía, la fase de definición, la de ideación, la de prototipación y la de testeo. ¿Qué quiere decir esto? Os voy a poner un ejemplo práctico mientras os lo voy explicando y yo creo que lo vais a entender perfectamente. Necesitamos modificar nuestra RPT en el Departamento de Informática, que a día de hoy debería ser Administración Electrónica, pero sigue siendo Informática, porque al final esto es lo que hay en el día a día. Entonces, vamos a cogernos los puestos de trabajo que tenemos en la RPT y vamos a constituir un grupo de trabajo donde estemos personas de diferentes perfiles, de recursos humanos, de los servicios económicos, alguno de Administración Electrónica, y pensemos. Aprendamos sobre nuestros destinatarios, de lo que estamos diseñando, qué queremos, modificar nuestra relación de puestos de trabajo y llegar a la conclusión de qué es lo que necesitamos. Entonces, tenemos que observar y entrevistar. Tendremos que entrevistar a la gente que está en Administración Electrónica, a los sindicatos, al concejal de Administración Electrónica, o concejala o responsable, para saber qué necesidades tienen, qué problemas tienen en el día a día con esos perfiles concretos que tienen ese departamento que no están dando respuesta a lo que necesitemos. En una segunda fase pasamos a la definición. Creemos un punto de vista que esté basado en estas necesidades de este usuario. ¿Cuáles son las necesidades que nos está manifestando? Dentro de nuestro grupo de trabajo, de nuestra comunidad de práctica, que como digo, debería ser voluntaria, porque si no, los grupos de trabajo, si son obligatorios, no funcionan, ni las comunidades de prácticas, hagamos pues lo que se conoce como brainstorming o tormenta de ideas, o sea, a cada cual más peregrina, como se suele decir, porque esto al final es eso, una tormenta de ideas, y proponer, bueno, pues vale, a ver, el técnico de informática, ¿qué es lo que va a tener que hacer? ¿Qué te parece a ti? Pues yo creo que debería hacer también ocuparse de la robótica. Yo creo que debería diseñarnos asistentes virtuales para el servicio de estadística o para la oficina
Oficina de Asistencia e Información al Registro. Yo creo que debería también diseñar la opción de una compra pública innovadora. Bueno, pues eso todo sale en nuestro grupo de trabajo y en base a eso creamos un prototipo, que es una propuesta alternativa de contenido funcional de los puestos en RPT. Ese prototipo no deja de ser la construcción de una representación de una o más de las ideas que han salido en todo ese proceso de brainstorming o tormenta de ideas. No os olvidéis, no tengáis presión, el prototipo solo es un prototipo, o sea, se va a probar, se va a testar y si esa propuesta de RPT nos damos cuenta de que no es la que necesitamos porque es muy atrevida, muy conservadora o porque no da respuesta a las necesidades, la podemos volver a replantear. Por último, hagamos un testeo. ¿Cómo hacemos este testeo? Reunamos a nuestros sindicatos, a nuestros concejales, al propio servicio destinatario de este proceso de mejora y planteémoselo, como si fuese una realidad. ¿Qué os parece? ¿Vosotros creéis que un puesto con este perfil os daría respuesta a vuestras necesidades? Y nos van a decir, pues sí, pero a lo mejor yo no necesito que se dedique a la realidad virtual porque no lo va a hacer esta persona y lo voy a contratar fuera, o porque aquí estamos todavía años luz de los entornos virtuales, entonces no lo voy a necesitar. Bueno, pues bien, pues ese contenido funcional de ese puesto lo tachamos porque nos hemos dado cuenta que no responde a las necesidades reales y a partir de ahí podemos volver a reformular el prototipo una y otra vez. A mí me parece una metodología muy innovadora, muy interesante y que creo que está poco explorada, por no decir casi nada explorada en el ámbito de recursos humanos del sector público, en la que creo que se podrán hacer muchas cosas. Yo, por mi parte, intentaré aplicarla a mi organización. Otra cosa es que lo consiga y que me dejen o que, bueno, después se rían de mí cuando les cuente todo esto y me digan, pero tú ¿en qué estás pensando? Pero hay que intentarlo porque, bueno, es la forma de mejorar y la forma de que entre todos la Administración crezca y sea cada día mejor. No puedo cerrar mi ponencia sin invitaros, a pesar de que estoy y tenemos la oportunidad de estar en una isla maravillosa, que visitéis mi ciudad. Esta fotografía es la puesta de sol más bonita del mundo, la puesta de sol en las Islas Cíes, Parque Nacional de las Islas Atlánticas, que ya en las crónicas de Plinio el Viejo, en el siglo II a.C., se citaban como las Insula Deorum o Islas de los Dioses. También tengo que deciros que es el agua más fría de Galicia, pero esto para la circulación sanguínea es muy bueno, es fantástico y el frío conserva, como sabéis, y la verdad el viajecito bien merece la pena desde Vigo. Nuestra web municipal es www.vigo.org por si queréis ver, bueno, pues un poco cómo funcionamos y os dejo mi correo electrónico por si cualquiera quiere. La presentación ya la tiene el Cabildo por si la queréis, pero si alguien quiere algún material o algo yo le pueda ayudar o mi colaboración, pues ahí me tenéis para lo que sea a la medida de mi disponibilidad. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y esto es todo, amigos.